Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado tengan todos. Amén. Estamos un poquito acalorados, pero todas esas son bendiciones de Dios, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este hermoso día en el cual hemos tenido algo de lluvia, algo de calor y sobre todo ese calor fraternal que como hermanos nos une. Vamos a orar antes de iniciar el tema para pedir la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, una vez más venimos a ti con corazón contrito, Señor, reconociendo que tú eres el Todopoderoso y Eterno. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y que tus palabras sean predicadas en esta mañana con denuedo y que podamos aprender cada día más de ti. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el día de hoy vamos a hablar algunos temas que tienen que ver con los ataques del enemigo en el tiempo del fin. Y me llamó mucho la atención el versículo que leyó Diego, que se encuentra en Apocalipsis 16:15, el cual dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el libro de Apocalipsis, si vemos lo que tiene en Biblia, donde las palabras de Jesús están resaltadas en rojo, desde el capítulo 3, versículo 22, el mensaje a la Odisea, no se habla más, no habla más del Señor Jesús, sino hasta el capítulo 16. Y curiosamente lo hace en el contexto de las plagas, cuando los ángeles están derramando las 7 postreras plagas. Después de la 6ª plaga específicamente, Jesús hace una intervención, digamos, categórica aquí, como un mensaje para su pueblo. ¿Y por qué para su pueblo? Estas palabras de bienaventurado el que vela, que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, podemos relacionarlas con las mismas palabras que menciona Jesús en Apocalipsis, el capítulo 3, específicamente los versículos del 15 en adelante, el mensaje a la Odisea. El versículo 19 nos dice: Jesús, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres un desventurado, ciego, miserable, pobre y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que no andes desnudo, ni se descubra tu vergüenza, y colirio para que unjas tus ojos y veas. Decimos que la iglesia de la Odisea es la iglesia de los últimos días, el pueblo de Dios, la iglesia adventista. Y sabemos también que en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, nos dice la palabra de Dios que el dragón, dice, cuando no puede vencer a la mujer ni a Jesús, se va a hacer guerra contra el resto de su descendencia, el remanente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe o el testimonio de Jesús. ¿Y por qué el ataque del enemigo se intensifica más en los últimos días? Le comentaba a Diego que cuando Johan estaba leyendo sobre el fruto del Espíritu, yo estaba leyendo sobre las obras de la carne. En Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, borrachera, contienda, división, y todas las cosas semejantes a esta son el fruto de la carne, y que Satanás tiene al mundo envuelto o enredado en las obras de la carne, en el pecado, y no le interesa ya hacer más nada con ellos, porque ya los tiene, como quien dice, de lado acá. Pero el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ahí es donde está el problema, ¿verdad? Al final del tiempo no va a poder destruirlos, pero la advertencia que hace el Señor Jesús es para nosotros. Dice: he aquí vengo como ladrón.
¿Cuándo viene el Señor Jesús? Pronto, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora, pero viene pronto. El consejo de nuestro Señor Jesús es que andemos en dirección, en obediencia a la palabra de Dios, para que cuando Él venga no nos encontremos desnudos. Lo que guardan su ropa o lavan sus ropas, quiere decir los que guardan los mandamientos de Dios. Manténganse en esa línea y cuando yo venga no los voy a encontrar desnudos. Velar es otra palabra que usa bastante, estar atentos, preparados para este momento. Vamos a ver en el contexto de este mensaje, en las plagas, Apocalipsis 16, el versículo 12, específicamente, cuando el sexto ángel derrama la sexta copa, ¿qué sucede? Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Después de la sexta plaga, Satanás intensifica su ataque y utiliza todo su arsenal. Si recordamos, en Apocalipsis 13 se crea una trilogía satánica conformada por el dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta, que es la bestia que sube de la tierra. Esta trilogía va a trabajar conjuntamente para precisamente destruir el pueblo de Dios. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 13 y podríamos identificar claramente a qué representa cada una de estas tres partes, ¿verdad? Eso es un estudio más profundo, lo podríamos hacer en otra ocasión. Ya sé que muchos lo han hecho y saben a qué se refieren las palabras de Apocalipsis capítulo 13. Y esta trilogía conformada tiene un nombre, se le da un nombre, el cual aparece en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17:5. Leemos que en su frente tiene escrito un misterio, un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto no suena muy bonito, ¿verdad? Babilonia era el primer imperio universal fundado por Nabucodonosor, por su padre Nabopolassar. Se le llamaban los caldeos y constituyeron el primer imperio universal, pero Babilonia fue destruida y hoy día no existe como tal esta ciudad. Entonces, ¿a qué se refiere Babilonia que encontramos en el capítulo 13? ¿Será que se va a edificar nuevamente Babilonia? Diego, ¿a qué se refiere esta Babilonia? ¿Será un imperio universal? Tiene un sentido espiritual, confusión es el nombre, ¿verdad? Vemos en el repaso de la lección en el día del Pentecostés que dice que el don de lengua lo que ocasionó fue que hablaban en diferentes lenguas. Lo mismo ocurrió en Babel, cuando estaban edificando la torre de Babel. Dice que Dios confundió las lenguas de los edificadores y no prosperó. Esta Babilonia que se menciona en Apocalipsis es una Babilonia espiritual. Y también tenemos que tener presente que no estará en Irak o en el Medio Oriente, sino que actúa en todo el mundo, porque dice en Apocalipsis 13 también que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia que fue creada, ¿verdad? Es una Babilonia, un poder universal que actuará en todos los confines de la tierra. Y esta Babilonia también tiene una característica muy interesante, que es a donde quiero llegar. Veamos en Apocalipsis
18, 2 y 3. Para ver el contexto, Apocalipsis 18, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y en el capítulo 16, donde estábamos leyendo hace un momento, también nos dice, después que da el mensaje del Señor Jesús, antes dice el versículo 13: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Qué relación tienen estos dos pasajes? Del capítulo 16, 13 dice que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salen 3 espíritus inmundos a manera de rana. Y vimos también que estas 3 entidades constituyen o forman Babilonia. Y en el capítulo 18 después dice que ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, albergue, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible. ¿Qué palabras vemos ahí semejantes? Espíritus inmundos, podríamos decir. Bien. ¿Qué función tienen estos espíritus inmundos? Vamos a ver, seguir leyendo en Apocalipsis 16. El versículo 14 dice: son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Tienen el objetivo de reunir, dice, a todos los reyes de la tierra, a todas las naciones para una batalla. ¿Contra quién? El Dios Todopoderoso. Tienen la osadía de ir a guerrear contra Dios y por supuesto contra el remanente, contra el pueblo de Dios. Pero recordemos que este pueblo de Dios tiene 2 características: que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ¿Cómo intensifica entonces su ataque Satanás? A través del espiritismo. Bien, vemos que en los versículos que leímos del capítulo 18 dice que Babilonia se hace habitación de demonios, guarida y albergue. Estas son 3 palabras que tienen que ver con un refugio o un lugar donde habita una persona o un animal. En cuanto a la habitación, es el lugar de vivienda permanente de una persona. Yo puedo tener mi casa y vivo ahí hasta que Dios lo quiera así, ¿no? Hay una guarida también que sirve de escondite. Si alguien está huyendo de algo de la ley, se esconde, pero no se queda ahí, permanece ahí siempre, sino que llega y sale. Y un albergue, esta palabra es muy conocida cuando hay desastres naturales, de repente un incendio, una inundación, toman a estas personas y las llevan a un albergue, puede ser un gimnasio, puede ser un hotel, pero es algo temporal también. Pero dice que es habitación, guarida y albergue de demonios. Vamos a buscar en Mateo 12, 43 y 45 una explicación de parte del Señor Jesús para esto. Mateo 12, 43 y 45. ¿Lo tenemos? Dice el Señor Jesús en el capítulo 12: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada, acogedora. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. La principal característica de esta Babilonia del tiempo del fin es que estará ministrada por el espiritismo, por espíritus de demonio. Sabemos que cuando Satanás cayó del cielo, dice que arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Y siempre me he detenido a pensar si en el libro de Daniel menciona cuando Daniel ve el trono de Dios y el anciano de día que está sentado, y menciona que millones de millones le asistían, y millones de millones asistían y le servían delante de él, refiriéndose a las huestes celestiales. ¿Qué representa o qué número representa esa tercera parte que cayó del cielo en cantidad? Millones de millones también, ¿verdad? ¿Y dónde están esos ángeles caídos, esos espíritus de demonios, esos que andan haciendo maldad por ahí? ¿Dónde están ahora mismo? En toda la tierra, ¿verdad? Y ministran o sirven a el dragón, a Satanás y a Babilonia. Bien, el espiritismo tuvo sus orígenes hace muchos años, pero vemos en los medios que se ha intensificado. No sé si han visto algunas propagandas de películas o de series que dan ahora. Todo tiene que ver con zombies, con, no sé, hay una de no sé qué, no me sé ni los nombres. Hay muchos programas, muchas películas ahora para Halloween. Ya yo optaba por ni prender esa televisión porque ese era algo increíble, la cantidad de películas que Hollywood ha sacado. Hasta las cómicas, hay una película de una comiquita que era de que la novia que se había muerto, algo así, y el tipo como que lo llevaron allá y estaba vivo, yo no sé cómo era el asunto. Todas estas cosas apuntan a algo que va a suceder en los últimos días, y tiene que ver con el espiritismo. Es una doctrina llamada la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Que se ha propagado y que incluso en muchas religiones la han aceptado. Pero ¿sabemos quién está detrás de todo esto? Si yo le pregunto, ¿qué sucede con los muertos, con la persona cuando muere? Seguramente muchos de ustedes me podrían explicar, ¿verdad? Si no es así, bueno, vamos a repasar un poco qué dice la Biblia sobre el estado de los muertos. La declaración de la doctrina de la inmortalidad del alma se refiere a no hay muerte, no hay muertos, ¿verdad? Y esto es auspiciado por Satanás. Recordemos que cuando Satanás tentó a Eva en el huerto del Edén, ¿qué le dijo? Cuando comía del fruto, dice: no morirás, sino que serán tus ojos abiertos y serás como Dios. Ahí hay dos palabras, dos aspectos clave, ¿verdad? No morirás y serás semejante a Dios. En eso es lo que se basa o se fundamenta esta doctrina. Que cuando el hombre muere, dice que el alma sale y automáticamente o va al cielo, o va al infierno, o va al purgatorio. Y hay gente que dice: ah, no, que él era buenecito, que ya debe estar con papá Dios en el cielo, y que San Pedro te abre la puerta para que entres. Y todo esto lo han dado tanta publicidad que ya la mayoría de la gente como que se la ha creído. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no vamos a la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Y como vimos en el Edén, sabemos también quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Lo que dice la Biblia es que los muertos, dice, nada saben. Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni sus
memoria, ni nada, todo pasó en el olvido. Y en Génesis también dice que cuando Dios creó al hombre, en el capítulo 2 de Génesis, nos habla de la creación. Dice que tomó Dios polvo de la tierra y con su saliva hizo una masa de lodo, formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida, le dio vida y fue creado el hombre un ser viviente. Cuando el hombre muere, dice también Génesis 3 que polvo es y al polvo volverá. Se revierte ese proceso de la creación del hombre. El polvo va a la tierra, el aliento de vida o el espíritu vuelve a Dios y el alma, dice que el alma es la sangre, la vida del hombre, desaparece. Se rompe esa conexión, el alma desaparece. No es que queda penando por ahí, ni vagando de que alma en pena o buscando, qué sé yo, hablando con los seres vivos para contarles cosas. Todo esto es invento de Satanás y lo que vemos realmente es espíritus de demonios, como vimos, ministrando y haciéndole creer a las personas que están hablando con un muerto. Con estas dos mentiras que la base enseña del alma inmortal, se lanza un arma eficaz que es el espiritismo para engañar a la gente. La comunicación con los muertos llega a ser una práctica tentadora que trae consigo muchas víctimas. Podemos ver esto en los periódicos, que también se han intensificado las propagandas de los medios, de los adivinos, de la gente que vienes acá, tengo mi consultorio y te digo lo que te va a pasar en el futuro. Todas estas cosas, estas prácticas son prácticas espiritistas que se van a ir intensificando en el futuro. La sierva del Señor nos dice en el conflicto de los siglos, página 608, lo siguiente: Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchos se enfrentarán a los demonios que personificarán a los amados o a los amigos diciendo las más perjudiciosas locuras. Estos visitantes llamarán nuestros sentimientos calurosos y harán milagros para sostener sus exigencias. Tenemos que estar preparados para encontrarles con la verdad de que los muertos no saben nada y de los que se manifiestan de esta manera son espíritus de demonios. Y yo le pregunto, ¿qué haría usted si se le apareciera un ser querido en un futuro? Si usted perdió a su padre o a su madre y esta persona se le aparece que viene del más allá y le dice cosas bonitas que le decía quizá cuando usted era niño y se enternece su corazón, ¿cuál sería su reacción? Satanás apela a los sentimientos en este caso y a la buena voluntad del ser humano. ¿Seríamos capaces de rechazarlo o caeríamos en el engaño? A eso es lo que se refiere Jesús con estar atento, velar y estar preparados para todas estas cosas que pueden pasar, porque sabemos que el enemigo dice que va a utilizar todo su arsenal en el tiempo del fin para hacernos perder. En la Biblia, claro ejemplo, ¿verdad?, de esta declaración. Vámonos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 28. En el capítulo 28, versículo 3, dice Saúl y la divina de Endor. En el contexto
contexto había una batalla. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Había una batalla en la cual estaba David con los filisteos, cosa curiosa, ¿verdad? Porque recordemos cuando surge David en la escritura, era para contender con Goliat, que venía de los filisteos. Pero Saúl quería matar a David y se había preparado una batalla y los filisteos le dijeron a David: tranquilo, que nosotros estamos contigo. Y se levantó el pueblo de los filisteos y vino Saúl con su ejército. Y dice el versículo 3: ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se reunieron los filisteos y vinieron a acampar a Sumén, mientras Saúl reunió a todo Israel y los acampó en Gilboa. Pero ¿qué sucede? Cuando Saúl vio el ejército de los filisteos, dice que eran muchos y tuvo miedo. Entonces se fue a consultar a Jehová, pero Jehová no le respondió. Recordemos que Jehová ya no estaba con Saúl, sino con David. Y como él había echado a todos los adivinos y todos los hechiceros de Israel, dijo: ¿a quién le vamos a consultar? Se va donde sus consejeros más adelante y les dice que consiguieran a un adivino o a alguien que le dijera qué hacer, si iba a la batalla o no, si le convenía o no ir a la batalla. Y uno de sus consejeros le dice que había una medium en Endor, que ella le podría declarar eso. Entonces Saúl se pone, dice, se quita sus ropas de rey, se pone ropas comunes y se dirige hacia donde la medium. Y cuando llega a donde la medium, le pregunta si podría hacerle el favor o de adivinar, ¿no? Y ella tiene miedo y dice: no, porque el rey echó a todos los adivinos de allá y ahora tú vienes a decirme que ejerce esa profesión que ella cree que ella la tenía como apartada y tenía miedo por su vida. Sin embargo, él insiste y bueno, más adelante se da cuenta que era el rey y le dice, vamos a ver acá, el versículo 13, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Dice: no temas, ¿qué has visto? Le respondió el rey: he visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Y el 14 dice: ¿cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra, hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. ¿Quién había sido Samuel en la vida de Saúl? El profeta. ¿Quién fue que lo fue a buscar por mandato de Dios y lo constituyó rey? Samuel, ¿verdad? O sea que Samuel representaba a alguien. Mira que la reacción de él fue postrarse en tierra de una vez. Pero sabemos que no era Samuel, porque los muertos nada saben. En Isaías también hay un versículo muy conocido, Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías 8, 19 y 20. Siempre leemos más el 20, pero no el 19. Vamos a ver qué dice el 19. Nos dice el profeta de parte de Dios: si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice Dios referente a consultar a adivinos? Consultar muertos. ¿Consultarán los vivos a los muertos? ¿A quién debemos consultar? A Dios, ¿verdad? ¿A
Aquí están todas las directrices que Dios ha dado a su pueblo para seguir adelante. Cuando estamos en problemas, aquí podemos encontrar muchas respuestas. La sierva del Señor también nos declara en cuanto a cómo protegernos de los ataques del enemigo, principalmente del espiritismo. En el libro Conflicto de los Siglos, página 584, dice: deberíamos ejercitar el estudio de las Sagradas Escrituras con todas las fuerzas del entendimiento y procurar comprender hasta donde sea posible a los mortales las profundas enseñanzas de Dios. Pero no debemos olvidar que la disposición del estudiante debe ser dócil y sumisa, como la de un niño. Las dificultades bíblicas no pueden ser resueltas por los mismos métodos que se emplean cuando se trata de problemas filosóficos, ¿verdad? Debemos siempre ir a la Sagrada Escritura, dice, con una disposición sumisa, dispuestos a escuchar, a entender y pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento. Y más adelante en el Conflicto de los Siglos también dice la sierva del Señor, otra cita muy conocida: solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Vemos que los ataques de Satanás dice que serán poderosos. No, o sea que no hemos visto nada hasta ahora de lo que vendrá. Satanás empleará todas sus fuerzas, dice, a través del espiritismo para engañar a todo el mundo. Hay muchas personas que son atraídas por milagros, por reavivamientos, por manifestaciones del Espíritu Santo, y en muchas religiones se pueden observar tales fervor de las personas hacia estas manifestaciones. Hay cultos estridentes, hay de repente dones espirituales que se manifiestan. Recordé también la historia que contó la hermana O'Brien hace unas semanas sobre el tema de que fue alguien a una iglesia y tuvo una experiencia también bien difícil, ¿verdad? Pero dice también la sierva del Señor: quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarían por milagros genuinos. Satanás es un obrero astuto e inducirá a engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de salvación. Mensajes selectos, tomo 2, página 60. El Señor Jesús también en Mateo 24 nos hace una advertencia. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo les pregunto, ¿por qué no se le permite engañar a los escogidos? Dice: de tal manera que si le fuera posible, engañarían. Debe ser por el estudio de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que impide que el enemigo engañe al pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo también nos da unas directrices para contrarrestar estos ataques. Recordemos que él en Efesios 6:12 dijo: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Cómo podemos nosotros, seres humanos, defendernos ante esos ataques? Nos da el remedio más adelante, versículo 13, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta es una declaración como de batalla, de guerra. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con los que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, tenemos de qué preocuparnos contra estos ataques finales de Satanás al remanente. Si seguimos las instrucciones divinas, no tenemos nada de qué preocuparnos, ¿verdad? Amén. Y también Satanás dice que intensificará sus ataques en dos cosas. Hay otra cita. Merced a los dos errores capitales, la inmortalidad del alma y la santidad del dominio. Estos son dos temas de los cuales se vale Satanás para engañar al mundo y para hacer que todos se pierdan. Recordemos que el Señor Jesús dice en 2 Pedro 3:9 que no ha venido porque es misericordioso y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. Pero el enemigo, ¿qué desea? Que todos se pierdan, lo contrario de Dios. Así que, hermanos, esta era la reflexión que tenía para este día, y meditar en eso y poner en práctica todas las recomendaciones que nos da el Señor Jesús para poder resistir, dice, y estar firmes. Ante Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias también por todos estos consejos que nos das para protegernos del enemigo. Permite que nuestra vida devocional sea enriquecida cada día, que podamos serte fieles siempre y que podamos decir, cuando vengas en las nubes del cielo a buscarnos, este es nuestro Dios, en quien hemos esperado. Señor, bendice a cada miembro aquí presente, a cada amigo que nos acompaña, sé con cada uno de nosotros y bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén.